Italia, llegó el momento. Es la hora de superar los traumas, es la hora de pasar la página. Todos los fanáticos del fútbol queremos, todos necesitamos escuchar en el próximo mundial il canto degli italiani. Los mundiales sin ti no son tan mundiales, hay que decirlo. Italia, es hora de que le rindas homenaje a los primeros dos versos del himno nacional que dicen así y se los voy a cantar. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Hermanos de Italia, Italia ha despertado. Y si eso es verdad, si es verdad que Italia ha despertado, lo tiene que demostrar arrasando en el arranque de las eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial de 2026. Italia está obligada a clasificar al próximo Mundial. Noruega, Israel, Estonia y Moldavia no te pueden dejar fuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. Entonces te pregunto, Italia, ¿vas a cumplir? Amigos de Gol Mío, hoy les vamos a hablar sobre el arranque de las eliminatorias mundialistas de Italia. Y bueno, yo creo que ya hemos adelantado algo de esto en otros episodios cuando hablamos de Luciano Spalletti, pero hoy le vamos a dedicar todo a esa previa del gran partido entre comillas, digo yo, contra Noruega, porque históricamente Noruega no se le acerca ni a los talones a la selección italiana. Gustavo Silva, Angelo Chambotti, bueno, pues estamos grabando, ¿no? Un gustazo, muchachos, como siempre, ¿no? Aquí en Gol Mío siempre saludar a la audiencia que se conecta con nosotros y por supuesto que estén pendientes siempre de nuestro programa, de nuestro contenido. Bueno, un episodio, ya lo decía Félix, ¿no? Es la hora de cantar también, como decía la canción, ¿no? De la payasita en Furifa, pero es la hora también de ponerse las pilas. Es la hora de dar otra vez el golpe sobre la mesa, es la hora de volver a entonar el himno, el canto del Italiani, como decía Félix, es la hora de volver a ver la Azzurra, por supuesto, en un mundial. Ya son 2 ediciones seguidas, Gustavo, sin participar, lo cual ha sido un descalabro estrepitoso, ¿no? Para la historia del fútbol italiano, ¿no? Y para la historia de cualquier selección grande, diría yo, en su historia, valga la redundancia, ¿no? Entonces, realmente es la hora de ver nuevamente a la selección italiana de fútbol en un mundial. Y aparte de eso, también de verla, de verla en un rol protagonista. Porque si vamos a ir al Mundial también para quedarnos eliminados en fase de grupos, es alegriatísico. Claro. Entonces, Gustavo Silva, por favor. Un saludo a la audiencia. Como bien decían mis compañeros, es el momento. Son 4 estrellitas que tiene la camiseta de la selección italiana y pesan. Así es. Yo voy a ser un poco más duro que ustedes dos y yo digo algo aquí. Número 1, Italia debe clasificar a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y número 2, Italia debe por lo mínimo llegar a cuartos de final porque ya es momento de que la selección italiana por fin empiece a encarrilarse. Bueno, Gustavo, muchachos, se cumplen exactamente, o se van a cumplir, mejor dicho, para el Mundial del 2026, 20 años desde que Italia consiguió su último trofeo de Copa del Mundo en Alemania 2006. Y su última gran participación en un mundial. Sí. Porque si nos ponemos a ver, 2010 perdió en fase de grupos, 2014 perdió en fase de grupos, 2018 y 2022 no clasificó. Entonces tenemos prácticamente desde que Italia levantó la Copa del Mundo, no ha estado presente en los mundiales. No, sí, y hay que hablar también de la macana, como en el último mundial te va a sacar Macedonia del Norte. Bueno, la última clasificación. Sí. O sea, Macedonia del Norte, lo más importante que tiene es Alejandro Magno. Estamos hablando de historia de fútbol. No, porque no. En el último mundial de fútbol, realmente, quien saca a la selección italiana, muchachos, allá en el año 2014 en Brasil, fue Costa Rica. Claro. Ese partido la última eliminatoria, fue Uruguay porque fue el último partido del grupo. Con el mordisco de Suárez, ¿no? De Suárez a Chiellini. Pero muchachos, sí, o sea, yo creo que hay que decirlo de esa forma. O sea,
Costa Rica no te puede sacar Sí. a ti así. En ese, O de hecho, ganar ese segundo partido. Ojo, porque, fue una Costa Rica que llegó a cuartos de Es final, que ¿no? comenzaste ganándole quizás el rival más complicado del grupo, que era hay que Inglaterra. recordarle también a la O sea, audiencia, ese grupo era Inglaterra, Italia, Costa Rica, Uruguay. Claro. El grupo de la a ver, muerte, era el grupo. Costa Rica, no es el grupo de la muerte claramente. Fue Bueno, el era grupo de la a muerte. ver, Estaba catalogado terminó así. llegaba, siendo- claro, pero Terminó llegaba- siendo el grupo de los muertos, Sí, porque sí, Inglaterra al e final Italia no rindieron quedaron fuera. Y Uruguay pasó de casi. Ahí, o sea, por apretado. Claro, quedaron detallito. fuera. Y De después hecho, perdió en octavos de final con Colombia. para los con Madrid Uruguay. lovers, que siempre los saludo, como me encantan ustedes, ¿vale? Hay que recordar que en ese mundial fue cuando el mundo conoció a don Keylor Navas, que bueno, posteriormente Después James Rodríguez. claro, fichó por el Madrid. Ok, aquí creo que nos estamos yendo un poquito de las ramas. Gustavo Silva quería hablar de Keylor Navas y de Real Madrid y enviarle el saludo Nos a toda la estamos gente. riendo porque Gustavo mandó un saludo a los Madrid Lovers y por aquí Naudi García nos hacía la seña, no puede ser. Naudi García lo tienen que escuchar todas las semanas a Gustavo Silva García. Hay que silenciar el micrófono a este personaje, ¿no? También Por de vez favor. en O sea, yo cuando, creo ¿no? que ya llegó la hora de ponerle un mute ahí de vez en cuando. Por supuesto, antes de meternos de lleno en materia, que ya vemos, miren por dónde se fue toda la conversación, le queremos dar las gracias a la Universidad Monte Ávila Así es. por prestarnos los espacios para grabar este podcast, que se está grabando en una de las cabinas de Radio UMA. Le damos también las gracias a Naudi García, que siempre nos está apoyando aquí. Y bueno, Haciendo malabares, Naudi García realmente. para grabar el podcast, ¿no? aunque sabemos que Gustavo no se lleva con los madridistas, Naudi siempre está ahí para nosotros. Bueno, Así es. vamos a iniciar brevemente con un repaso de lo que se viene ahorita. Así Hay es. fecha FIFA a partir del 6 de junio, por lo menos en las eliminatorias europeas, lo que Sí. es todo el Eso tema es de ya. competiciones UEFA. Eso es ya prácticamente. El viernes 6 de junio, Italia va a visitar a Noruega, que es Así el es. gran partido, el gran rival de Es el partido más complicado de estas eliminatorias. de entrada. El rival directo, De ¿no? entrada, es, sí, es de el entrada rival es el directo. partido más Y complicado. luego el lunes 9 de junio va a recibir a Moldavia. Así es. En el estadio Chita de Tricolores, Félix. Exactamente. Del Sassuolo, Del Sassuolo. El estadio- Omapay Stadium, que también es nombrado así por el tema del patrocinio. que tiene el Exactamente. Sassuolo, ¿no? El Sassuolo, que recordemos, está de nuevo en Primera División, va a participar la próxima temporada porque consiguió el ascenso ahí el equipo de Domenico Berardi. Recordarles a todos, a la audiencia también, Italia forma parte del grupo I junto con Noruega, Israel, Estonia y Moldavia. Les pregunto una vez, ¿ustedes consideran que ese es un grupo complicado? Bueno. De verdad, ese es un grupo complicado. Yo lo que pienso, muchachos, ¿no? Y por supuesto queremos escuchar, leer, saber lo que opina la audiencia sobre este tema, pero es que también hay que entender una cosa, ¿no? Yo creo que actualmente Italia, lamentablemente, también está en un momento en el que creo que cualquier rival le puede jugar una mala pasada, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de eso, muchachos. Italia es un equipo que todavía, y sobre todo después de haber visto ese también descalabro estrepitoso en la última edición de la Eurocopa, por ahí tenemos que tomar conciencia de, bueno, ya va. A ver. No han sido meses sencillos para Luciano Spalletti, el mando de la selección, y ahora mismo cualquier equipo le puede echar una broma a la selección italiana. Yo creo que más que eso puede pesar un poquito el tema El nervio, ¿no? De la generación. Una generación que tiene esta presión encima, Sí. esta ansiedad que pueden sentir los jugadores porque Pero- nunca han participado en un mundial. Pero Toda esta depende, generación, pero toda depende. esa generación. Félix, Gustavo, depende. Yo creo que depende, porque al menos, exactamente, no han participado en un mundial, es verdad, pero hay jugadores con muchísima experiencia y sobre todo una base importante que ganó la Eurocopa del 2021, Sí, la Eurocopa del Gustavo. 2021, sí. Di Marco, Varela, Di Marco no estuvo, perdón, pero sí Varela. Bastoni. Sí, Di Lorenzo. Di Lorenzo. Donnarumma. Sí, correcto, siendo figura. Entonces, Gustavo, por allí. A ver, es importante que al final Italia se clasifique, pero hay que también tomar en cuenta algo. Es un equipo muy asequible, porque el rival más complicado de entrada, ojo, de entrada, cuando se juegan los 90 minutos pueden pasar muchas cosas, pero de entrada es Noruega. Noruega solamente ha jugado 3 mundiales. Sí. Hay que tomar Sí, en sí. cuenta. O sea, No es la nada. historia pesa un poco. Pero también, Gustavo, está el Entonces- tema. Yo creo que de ahí
más allá de la historia, es la actualidad. La selección de Noruega se dice que pudiese complicar a Italia es por un tema de jugadores actuales, porque tiene una pero buena ya va. generación. Hay que tomar en cuenta algo con la selección de Noruega. Y Noruega es un equipo además bastante físico, muchachos. Fíjate. Hay que tomar en cuenta algo con la selección de Noruega. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Sí. En la Euro 2000, Noruega tenía a dos jugadorazos. Tenía a Ole Gunnar Solskjaer, Ya John Carew. a John Carew y, de hecho, a Morten Gans Pedersen, exjugador del Black Moon Rover, que, de hecho, el Black Moon Rover, la última Gran jugador vez... ese. No, pero es para decírtelo. Es para decírtelo. La última vez que el Black Moon jugó... Grandísimo Mira, jugador. grandísimo jugador. La última vez que el Black Moon Rover jugó la Premier League fue 2011-2012. Anoten dato En ahí. el 2013, él salió del Black Moon Rovers. Entonces, él era figura, capitán, de hecho. ¿Dónde juega el Black Moon Rovers? El Black Moon Rovers va de séptimo a la Championship. Pero, a ver, no estamos hablando de eso. Lo que te estoy diciendo es, ahorita son 4 jugadores, 5 jugadores y ya. ¿Qué es Alexander Sorloth? No, ya, vamos a hablar con base. Ya va. Vamos a ¿Qué es calmarnos. Alexander Sorloth hoy en día en el Atlético de Madrid? pero vamos a ver, o sea, Son buenos muchachos, jugadores, por ejemplo, son buenos jugadores, pero son no es buenos, nada del son otro buenos mundo. jugadores. Las No es nada estrellas, del por otro supuesto, de Noruega sabemos que son Erling Haaland y Martin No, Odegaard. cuidado con Haaland. A Haaland, si tú no le das un balón, escúchame. Haaland no es un jugador que te va a explotar si no tiene otro jugador que lo ayude. Miren, el referee. Erling Haaland ya tiene, esto hay que recordárselo también a la Sí. audiencia, ya el proceso eliminatorio comenzó Sí. en Europa. Se jugaron 2 fechas en el mes de marzo y como Italia todavía no tenía el grupo definido, bueno, jugaron las otras selecciones que forman parte del grupo. No lo tenía definido Félix, disculpa, y además en ese momento Italia estaba cumpliendo compromisos con la Nations League. Exacto. Porque estaba disputando ese torneo, los cuartos de final, queda eliminada Italia del torneo y, Y por eso tiene el grupo que tiene. Eso lo explicamos en el video de Luciano Spalletti. Es que de hecho, muchachos, si Italia, estuviese disputando todavía la Nations League, no debutaría ahora No mismo en debutaría, junio. es verdad. Entonces es un tema también importante allí, ¿no? Sí, no, y bueno, a lo que iba con esto, Noruega ya disputó sus primeros Sí. 2 partidos, los ganó, le ganó 0-5 a Moldavia de visitante y le ganó 2-4 a Israel, que por aquí dicen que Israel es un tremenda Cuidado. selección. A Juegan Israel los 11 del Mossad. Cuidado. También de visitante. Y lo que les quería decir, Erling Haaland ya tiene 2 goles. Y Alexander Alexander Sorloth, Sorloth sí. también tiene 2 goles y apenas van 2 partidos. Ya Noruega es primera del grupo I. Vamos a revisar esa tabla rapidito. Noruega lidera con 6 puntos, ¿verdad? Le sigue Estonia con 3 puntos, que perdió contra Israel y venció a Moldavia. Después está Israel también con 3 puntos, que venció a Estonia, pero perdió con Noruega. Después está Italia con 0 puntos, que no ha debutado. Uh-huh. Y de última Moldavia con 0 puntos detrás de Italia por temas de golaveraje. Recordemos, dato importantísimo, el golaveraje es el criterio de desempate en caso de igualdad de puntos en las eliminatorias europeas para el Mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que los goles pesan mucho porque supongamos que Italia no logra ganarle a Noruega, empata, terminan empatando en puntos. Bueno, va a definir el golaveraje. El golaveraje. Y ya Bueno, vemos ya- que Noruega empezó Ojo, muy bien con los 5 goles. goles. 5 goles a Moldavia y 4 goles a Israel. Tiene Ojo, un ya golaveraje tiene- de 9 a favor. hay que tener cuidado con Y eso. solamente Entonces, 2 goles en contra. Bueno, serían 7. Sí. Sería de más 7, un golaveraje de más 7. Importante allí, muchachos, el detalle, ¿no? de la selección de Noruega, ¿no? Porque de repente decíamos que Noruega puede tener allí, bueno, una selección física, ¿no? Una selección bastante, en ese sentido, fuerte, aguerrida, ¿no? es la que mejores jugadores Es la que tiene mejores después de jugadores- Italia. Sí, O sea, y bueno, sabemos que a la selección italiana muchas veces le suelen costar los equipos físicos, ¿no? Bueno, eso Pero- es histórico. Eso es histórico. Histórico, correcto. Entonces, por allí es lo que yo digo. Mientras no se vaya con la confianza al 1000%, creo que todo bien. Pero sí, por supuesto, Bien. con la mentalidad de ir a sumar. Bueno, Y confianza- sobre todo, a ver. comenzar con el pie derecho. Confianza deben de tener. Claro. Confianza se tiene que tener antes de entrar a un terreno de juego. Ahora, que los jugadores no vayan con los humos aquí, porque vamos a estar claros, Sí. son muy pocos los jugadores que han jugado. Es que prácticamente
Eurocopa ya los nombramos, Donnarumma, Sí, bueno. Bastoni, o sea, Pero lo mismo, mundiales, ¿sabes? lo mismo podemos decir de los jugadores de Noruega. No, Que claro, han jugado claro, claro. ningún torneo importante a nivel de selección. Sí. Eso hay que decirlo Claro, pero también. no, A ellos pero les es pesa, incomparable. les puede pesar igual. O sea, decimos que les pesa a los jugadores de Italia porque tienen esta presión Pero- histórica pero- de no haber clasificado nunca. Pero la diferencia, Félix, es que precisamente los jugadores de Italia están bajo una selección que es Sí, histórica. se espera más de ellos. Se espera más de ellos. Se espera Los más de jugadores de ellos. Noruega realmente, ¿qué pueden ganar o perder? Bueno, que ganan ir al mundial. Pero Claro, ¿qué claro. pierden? Bueno, no van a otro mundial. Claro, Ok, es que, quizá- a ver, o sea, hoy por pierden hoy- a lo mejor la generación buena que tienen. pero- Sí, es una pero- generación pero a ver, dorada. o sea, Inclusive, bueno, en Noruega, Martin Odegaard, capitán del Arsenal, de hecho. Equipo Haaland, favorito de Gustavo Silva. Erling Haaland, goleador del Manchester City. en su primera temporada en En Inglaterra, su primera- rompió el récord de goles. Además, Bueno, y no Bueno, solamente. Erling Haaland no en necesita el City, carta de o sea, presentación a ver, tampoco. o sea, No necesita carta de presentación. Vamos a revisar rápidamente ese historial de Noruega con Italia para que ustedes también tengan un poquito más de información contexto, a la mano, ¿no? el contexto para que nos Sí. digan, ok, bueno, sí, están exagerando con que Noruega le compite a Italia, quizás no. Vamos a revisar eso. Antes de meternos con esa información, los invitamos a que vean el primer episodio especial que sale el día de mañana. Hablamos de el Napoli de Diego Armando Maradona. Así es. Primer episodio especial. Y a partir de ahora, muchachos, se los decimos, los episodios especiales los vamos a estar compartiendo en nuestro canal de Patreon, que pueden encontrar aquí en la descripción del video toda la información Así es. al respecto. Muchachos, Noruega contra Italia, prácticamente el historial, si lo vemos por encimita, 17 partidos, 10 victorias de Italia, 4 empates, 3 victorias de Noruega. De esas 3 victorias, 2 fueron en partidos amistosos. Una nada más llegó en eliminatorias. Vámonos más allá. Italia y Noruega se cruzaron en 3 mundiales. Los 3 mundiales a los que clasificó Noruega, que son, bueno, el mundial es la máxima cita del fútbol internacional y del fútbol en general. Yo siempre lo he dicho también, Sí, muchachos, el mundial mata todo, no importa el contexto, el mundial es el trofeo más importante, más prestigioso que se puede ganar en el mundo del fútbol. sí, sí. Y lo que tenemos es, si nos ponemos a revisar esas estadísticas, es que, como tú decías, Noruega clasificó a 3 mundiales. El Mundial de Francia en 1938, que perdió en octavos de final contra Italia, curiosamente. Perdió 2-1 en ese partido. Luego, se vieron en la fase de grupos del Mundial de 1994. Ese año Italia llegó a la final. En la fase de grupos, Italia se impuso 1-0 con el gol de Baggio, pero no el Baggio que nosotros conocemos, Sí. sino el otro Baggio, no Roberto, Dino. Dino Baggio. Y hay que acotar a la audiencia, Dino Baggio y Roberto Baggio, a pesar de compartir el mismo apellido, no son familias. No son familias. De hecho, sí jugaron juntos en la selección italiana, también jugaron juntos en la Juventus, pero ya ellos lo han aclarado en varias oportunidades en entrevistas, ¿no? No Son- tiene no son nada que ver familia. con ningún parentesco. Sí, lo que pasa es que el apellido Baggio, muchachos, es un apellido muy común allí en la región de Véneto, de donde son oriundos ambos, y bueno, es como si digáramos un Pérez, a lo mejor. Ok. Pérez, ¿No? Entonces, para hacer allí ese ejemplo. Esa aclaratoria. Exactamente. Bueno, y el otro antecedente que tenemos es el Mundial de 1998, que casualmente es la mejor participación de Noruega en la historia de los mundiales, porque superó la fase de grupos, y en una fase de grupos en la que compitió con Brasil, Marruecos y Escocia. Una Brasil que después sería campeón. No, llegó a la perdón, final. jugó la final, Llegó correcto. a la final y La final. después Sí, se sí, comió una goleada con Francia. En el mundial siguiente sería campeón. En el mundial siguiente. 3-0. 3 ediciones consecutivas del mundial, Brasil siendo finalista, ¿no? Ujú. No es poca cosa. Hasta que ganó en el 2002. Correcto. Y bueno, en el 94 también había ganado. Claro, claro. Por El eso, último- por eso pega tanto el declive de Brasil en estos días, porque Brasil era la mega selección. Pero dejando eso de lado, ¿qué pasó en el Mundial de 1998? Octavos de final. ¿Contra quién juega Noruega? Contra Italia. Contra Italia. ¿Y quién gana? Italia. ¿Cómo ganó Italia? Esa Italia dirigida en el 98, Félix. Por el padre de Paolo Maldini. Sí, señor. El señor Cesare Maldini, que en paz descanse, llegó a los cuartos de finales. Italia ganó 1-0 este partido contra Noruega con gol de Christian Vieri. En los cuartos de final perdió contra la anfitriona
Francia en tanda de penales. Sí, también. una tanda de penales agónica, ¿no? Importante eso. Porque Una de esas tandas de penales. Que la selección partidito italiana... cerrado, Sí, partidito que cerrado. a la selección italiana las tandas de penales Bueno, se dan unas veces y otras no. Se le ha ido quitando. Se le ha ido quitando. Bueno, Se hay le que ha ido. tomar en cuenta también que Italia en su historia desarrolla muy buenos porteros. Así También. que, Bueno, sí, pero digamos que esa Ese miedo a patear penales se ha ido disipando, Se ¿no? ha ido, claro, Sí. después de esa final del 94. O sea, el 98 sales también En penales. pero el 2006 Italia lo ganó en penales. La Eurocopa la gana en penales, la última, la de Eurocopa 2021. también. Entonces, bueno, ahí hay como, Sí, señor. como que se ha equilibrado un poquito esa balanza. Pero, entonces, muchachos, Italia es la bestia negra de Noruega. Yo O voy a sea, decir algo, Noruega no puede ver a Italia en un mundial porque sale eliminada. hay algo importante aquí y es que, bueno, el último partido que gana Noruega a Italia, un amistoso en el 2000. Lo recordarán ustedes, ¿no? Estaba Tal tú cual, chiquito. ¿no? Y estaba Ángelo de medio izquierdo. Imagínense ustedes. Por eso fue que... Ángelo Palombo, ¿no? Sí, en Italia estaba... Por eso fue que ganó Noruega. No, pero muchachos, realmente, a ver, no, sí, las estadísticas son muy bonitas y están allí servidas para que te invita a soñar, ¿no? Y te invita a poder proyectar un mejor escenario sobre lo que va a ocurrir. El detalle es la actualidad y la realidad. Bueno. Que si bien, ya hemos dicho en varias oportunidades, no es la mejor de la selección italiana, pero y que a pesar de no ser la mejor, el señor Luciano Spalletti tiene que darle la tecla y tiene que Claro. comenzar con el pie derecho. Mira, esa es la realidad. hay algo importante también acá. Félix, Gustavo, Italia tiene que ganar ese primer partido como sea. Sí, o sea, como sí, sea, lo sí, tiene sí. que ganar. Mira, Sí, hay o sea, algo sí. importante también acá. Comparando Noruega con Italia, Italia tiene más recambio. Noruega, si tiene dos bajas importantes, Listo. listo. Italia tiene recambio. Sí. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Sí, no, y... A ver, de Noruega, lo que tú estabas diciendo, Ángelo, que, bueno, no pesa la historia, estos antecedentes del Mundial. Miren, nosotros podíamos decir lo mismo antes de los partidos, haciendo una analogía aquí, por hacer una comparación, de los partidos del Inter contra el Bayern Múnich en la Champions League, del Inter contra el Barcelona, que decían... Bueno, ¿qué decía la historia? Que el Inter jamás había quedado eliminado con el Bayern y jamás había quedado eliminado con el Barça. Y se cumplió. Y se cumplió. Bueno. Y por ahí el presente del Barcelona es mejor que el del Inter. O sea, Sí, sí. el juego del Barcelona es mejor, tiene mejor plantilla, tiene mejor equipo en general. Bueno, no sé si mejor plantilla como mejor Bueno, plantilla. Ok. a ver, el Pero, Barcelona es ok. Ya el sabemos. mejor ataque de Tenemos, Europa. A propósito de plantillas, hicimos un video, ¿no? En nuestra Sí. cuenta de Instagram tenemos un video de plantillas híbridas donde hicimos un 11 en ese primer partido de ida entre Barcelona y el Inter de Milán. Hubo mucha polémica en ese Bastante. 11. No hablemos Bueno, de eso. no hablemos de eso porque Pero ya lo recuerdo- comentamos. Pero sí recuerdo que en ese 11, para el equipo de Ogol mío, ganaron los jugadores del Inter. Entonces, Sí. a ver, en plantillas están allí. Sí, están... O sea, bueno, están allí. ok, en ese plantilla. es otro debate, pero a lo que iba. En este caso y en esa ocasión, sí pesaron los antecedentes históricos Sí. entre estos dos clubes en eliminatorias directas. ¿Por qué no habrían de pesar igualmente en el partido de Italia con Noruega? Lo que pasa es que, muchachos, yo creo que después de es que haber quedado eliminado, hay que decirlo, lamentablemente, pero es que no te puedes sacar Macedonia del Norte Sí, de sí, un sí, mundial, sí, sí. muchachos, Bueno, ¿no? y Es a lo que eso voy. porque ignoramos lo que pasó en 2018, que fue una desgracia total. Ah, no, con Giampiero Ojo, Venturi te saca hay que Suecia. también hacerle esta acotación a la audiencia, muchachos. Bueno, en el partido, ese mítico partido para el fútbol de Macedonia del Norte, histórica noche, hubo mucha ayuda también de Gillo Donnarumma. Sí, bueno, ese gol... A ver, y no No, es y- la primera vez que perdón. pasa. Siempre Gillo, inclusive en la Nations League también tuvo otra macana. Pero hay que tomar en Con el cuenta... Milan también había tenido. Sí, bastantes. En la historia ha tenido muchos errores. Aunque ya se Mira parece cómo que se ha le pega, recuperado. Pero ojo, hay que tomar en cuenta que va mejorando gracias al estilo táctico que tiene el PSG con Luis Enrique. Juega mucho más con la pelota. Entonces, mira, yo le diera el beneficio a la duda. sigue Yo sin le voy ser- a dar yo no el creo beneficio a la que, duda. yo no Sí. creo que Donnarumma Sigue- esté mejorando particularmente sigue porque lo sin diría. ser- No, los pies. Le Gustavo. toca jugar más con los pies. Gustavo. Con el estilo de juego de Luis Enrique. Sigue Gustavo Silva diciendo cosas que no son. El señor Donnarumma todavía no es, o sea, no es un portero confiable con los pies. No. Y es si que- vemos, pero y es si que- vemos la a mayoría de ver. pases, que A ver,
A Que ver, le a ver, haga a ver, Donnarumma, a ver. siempre Yo no te estoy, fácil, yo no te sencillo. estoy diciendo que Donnarumma es Ederson. Bueno. A ver, primero que todo, lo que te estoy diciendo es malo con los pies, estoy hablando de los antecedentes y por el estilo de juego táctico de Luis Enrique, que de hecho me causa impresión porque tú amas tanto a Luis Enrique. Bueno, pero una cosa Este es señor, querer a Luis miren, Enrique. este señor tiene un afiche de Luis Enrique, revista Playboy, en su casa. No. Entonces, no, mira, Gustavo el equipo del PSG es un equipo que te juega a toque los 90 minutos y el portero es el jugador, el líbero, un líbero más prácticamente, Pero, y tú lo bueno, sabes. pero Yo quiero que el referee de este debate, el señor Félix, hoy, al mejor estilo de Gianluca Rocchi, del árbitro italiano. Imagínate si me ponen Pero, así. no, pero Félix, ¿por qué el señor Gustavo está hablando de Donnarumma? No sé. ¿Cuál es la fijación de sobre Donnarumma? No sé. Yo Ah, creo porque que, es yo no creo que tiene- no vamos a tiene ni hablar. sentido, ¿no? Vamos Pero- a esperar. No, no tiene, bueno, a Vamos a ver, esperar la esa Nations final de League, Champions. Una cosa. bueno. Vamos a esperar esa final de Champions. A ver qué pasa. ¿Qué pasa con el PSG y con el Inter? A ver cómo este personaje acá cambia su opinión sobre Gianluigi Donnarumma. Que, si me adelantan de una vez, debería llevarse el premio Mejor Portero de esta temporada sí, y sí. este año calendario. Lo que ha Dibu hecho- Martínez no existe. Lo que ha hecho Donnarumma es que se ha precisamente reivindicado, muchachos, luego de varias Sí. noches para el olvido. Pero es como que quien él dice. siempre ha sido crack en cuanto a esa situación, bajo los tres palos. Sí. Reacciones. No es bueno con los pies y no es bueno saliendo en las Pero jugadas a bueno, balón parado Gustavo, tampoco. Gustavo mencionaba el gol sobre Moldavia, de Macedonia del Norte sobre Italia y cierta culpabilidad de Donnarumma, ¿no? A ver, una culpabilidad que se puede Sí, entender es culpa que de es, Donnarumma. No es un remate pero a ver, complicado. no es culpa 100%. O sea, a ver, Bueno, hay una- también hay culpa de los jugadores que dejan rematar al y de jugador Ciro del Moldavia. Immobile que se le olvidó marcar goles en ese partido. Ah, Porque si se ponen a Sí, revisar... bueno, ajá. Entonces, A ver. hay que tomar en cuenta otra cosa. El balón también del jugador de Moldavia, en ese remate, de Macedonia del Norte. estoy confundido allí, le pega también o pica un poco antes sobre el césped a Donnarumma y como que le hace un pequeño bote allí, en el cual él, bueno, parece que se confió y no pudo atajar la pelota. Pero vamos a ver, más allá de eso, muchachos, es un tema de que se ha ido reivindicando, es lo más importante. Sí. No, Y sus bueno, actuaciones está con la agarrando un gran selección, nivel. Hoy por hoy, él está. Va a ser de las nominaciones más pesadas Y eso- a la hora del premio al mejor portero de la temporada. Y esa es la clave, muchachos, del fútbol. Y es la clave también de lo que ha sido el espíritu de Donnarumma, ¿no? O sea, de saberse sobreponer a ese tipo de críticas que ha tenido, de malas noches. Pues, Puntuales, pero son puntuales. Lo recordaremos también como el Real Madrid, esa fatídica noche en el Bueno, Bernabéu. Claro. Pero es que conectó, se por eso le conectó. decía a la audiencia, No. hay mucha historia de macanas, de errores de Gigi Donnarumma. Todos los porteros tienen eso. Sí. Todos los porteros tienen eso. Lo que no tienen todos los porteros es el talento que tiene Donnarumma. Sí, Ahora, eso es verdad. vamos a revisar, ya vamos a repasar el recorrido de Italia en las últimas eliminatorias mundialistas, en las anteriores, a las que no fue y la de Brasil 2014. Pero antes, vamos a recordarle a la audiencia, a nuestra querida audiencia que nos sigue desde países como Argentina, Chile, Estados Unidos, incluso México, Colombia y España. Sí, señor. Además de Venezuela, por supuesto. Desde Barranquilla, Colombia, ¿no? Ahí está, Enviaron bueno, saludos. conocidos de Ángelo nos Chambó. enviaron saludos también. Que están familiares por siempre, allá. Sí, conectados. Tiene un negocio por allá, por la costa colombiana. Una venta de franelas de la selección italiana, muchachos. Casualmente. Bueno, antes de meternos de lleno con esto, recordarles también, ¿se han enfrentado alguna vez Italia y Noruega en eliminatorias mundialistas? Bueno, la respuesta es que sí. Sí pasó y fue en las eliminatorias justamente para el Mundial 2006, el último gran mundial de la selección italiana. En esas eliminatorias Italia ganó 2-1 el partido en casa con goles de un tal Daniele De Rossi, No, un tal claro, y por un supuesto. tal Luca Toni. Y luego empató 0-0 en el partido de visitante. Eso le alcanzó después para clasificar. Dato curiosísimo, también en las eliminatorias para el Mundial 2006, Italia jugó con Moldavia. Eso quiere decir que cada vez que Italia juega con Moldavia. juega con Moldavia, clasifica al mundial, sí. Entonces, Sí. Ya es momento. Necesitamos a la churra No, en y el que- próximo mundial. Pero no puede ser. y que aparte de eso, muchachos, también es importante que aparezca la selección italiana, que vuelva a decir presente en la máxima cita de selecciones a nivel del mundo,
porque el Mundial también se amplió precisamente, ¿no? Allí Claro, de 32 hay más equipos cupos. pasó a 48. Y el repechaje es más sencillo también. O sea, tienes otra oportunidad en Sí. caso de que no quedes ya ni siquiera por el ranking FIFA, sino Claro. por su participación en la última Nations League. Italia, si llegara a quedar ni siquiera de segunda, sino de tercera en su grupo, igual jugaría el Claro. repechaje. Mira, Aparte- y es momento también, de hecho lo hablaba off the record con Félix, que Luciano Spalletti en la eliminatoria Sí. no se ponga a inventar. Ya, mira, Bueno, ya, a ver, es Italia. 4 mundiales. Sabes a lo que tienes que jugar. Eres un entrenador con un respaldo interesante, Sí. mucho más que los entrenadores de Moldavia, Estonia, Israel y Noruega. No te pongas a inventar. Mira, Ahora no, vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo posible. El gran problema de Spalletti, que creo que es lo que le ha costado para afianzarse ahí en la selección, es que quiere hacer jugar al equipo. Quiere hacerlo jugar bien. Roberto Mancini por ahí tuvo unos pasajes en los que el equipo llegó a jugar bien, sobre todo en esa Eurocopa Sí. del 2020 que se disputó en el 2021. La gran misión de Luciano Spalletti es poner a Italia a funcionar como esa maquinita, como lo fue el Napoli en esa temporada que ganó la liga con él. Sí. Y eso es complicado en una selección histórica como la italiana, que tiene ese peso defensivo tan marcado. sí. Entonces, Ya Y parece, el- parece Félix, Gustavo y la audiencia que nos sigue, que ya encontró cierta tecla, por lo menos en el Sí. módulo, en el sistema de sí, juego, ¿no? es línea de tres. Es línea, Línea de tres. En la Eurocopa por ahí no lo sabía todavía. No lo sabías. Y de hecho inventó en el último partido, si no me equivoco, en el penúltimo partido allí. Jugó 4-3-3, después cambiaba a 3, después Sí. 4-3-3 y así. Pero parece que ya encontró el sistema adecuado con los 3 centrales en el fondo. Ujú. Hay que decir que Ricardo Calafiori todavía está con molestias. No, Sí, no se sabe si veremos. va a llegar Todavía sí, a ese de hecho, partido. le ha costado volver. Sí, Giorgio Scalvini también está lesionado, no va a estar en esa fecha tampoco. Bueno, se habla del regreso a Chervi. Ya muchachos. vamos, sí, también Vamos a también, repasar una también lista, vamos ¿no? a repasar la lista de convocados, de preconvocados que se ha filtrado por ahí, pero antes de eso, Sí. rapidito mencionar los antecedentes de Italia con Moldavia, ¿no? Que van a jugar, como dijimos, el lunes 9 de junio. En el estadio del Sassuolo. Los números son sencillitos: 5 partidos, 5 victorias para Italia, 15 goles a favor, 2 en contra. Como dijimos, se vieron en las eliminatorias para el Mundial 2006 Así es. y se vieron en las eliminatorias para el Mundial 1998 y en un partido amistoso. Listo. Moldavia, rival complicado, no. Moldavia, si Italia no le gana más de 2-0, es un fiasco. Sí, Así mismo. sí, sí, Hay que tomar en cuenta que ya se comieron 5 de Noruega. No, y Ah, que precisamente Italia debe aprovechar Claro. esa, entre comillas, facilidad de esos rivales para poder anotar goles. Sí, ¿no? el golaveraje. El golaveraje, anotar allí y hasta soltarse, ¿no? Soltarse, descargar un poco y bueno, eso es importante. Yo te para quiero el equipo. preguntar algo, Ángelo. Cuando empezamos a hablar sobre las eliminatorias de Italia, por ahí recuerdo, no sé si lo recuerdas tú, Félix, audiencia, que el equipo a vencer para ti era Israel. No, Mi no. pregunta es, ¿qué jugadores tiene Israel? Porque, berro, No, estoy no. aquí, Yossi Benayoun ya no juega, Mire, por ejemplo. No, Yo no. tengo, la duda está, ese episodio que hablamos de Luciano Spalletti es el episodio 4. Este es el episodio número 11 y nosotros todavía estábamos preguntándole a Ángelo quiénes son los jugadores No, de a Israel. De hecho, miren, aquí en ha Ogol tenido Mío, más de un mes para buscarlo y miren, nada. aquí en Ogol No, no. Mío le mandamos y todo a la Federación de Fútbol Israelí un correo para que nos pasara la lista de jugadores y todavía no nos ha llegado. No, bueno, no, vuelvo y repito, eso más que todo es por el tema de exceder confianza. Creo que hay que pisar tierra. Y por los antecedentes de Italia es un tema de, bueno, muchachos, Pero es que Italia como nunca- uno de estos rivales, aunque sea el empate un partido de Italia, ya nos vamos a ver aquí llorando los 3. Pero es que, a Es ver, lo único que voy a decir. y Y va a ser así. Seguramente va a ser así. pero Italia históricamente no es una selección muy agrandada. O sea, No, pero es que- no es como España, que cada vez que No, llega no es agrandada, pero vamos a a ver. un mundial vamos a ganar el mundial. O incluso a nivel de clubes. Cada vez que Claro. juega o el Barça o el Real Madrid, ese partido está ganado. No importa cuál sea el rival. No, Italia, la selección italiana y el fútbol italiano es mucho más cauteloso con eso Y porque llega sin nunca es foco, favorito. claro, llega sin foco. Y hay también. una historia trágica por detrás siempre de estas Es que, eliminatorias inesperadas. Vuelvo y repito, Félix, hablando de historias trágicas, esto se pudiera convertir en una tragicomedia, de hecho, ¿no? Bueno, Entonces, pero Bueno, pero no seas pero fatalista, vamos a ver. todavía ni si... Mira, No. Italia tiene
0 puntos, 0 partidos jugados, 0 todo. No sea fatalista. No. Bueno, vamos a hacer esa comparación de una vez, pues. Sí. Vamos a revisar Así las es. últimas 3 eliminatorias de Italia a los mundiales. Mundial 2014, al último, al que clasificó. Italia fue primera de grupo en esa fase de eliminatoria. Estamos hablando de, no del mundial, sino de la fase eliminatoria. 22 puntos en 10 partidos. ¿Con quién compartió grupo? Dinamarca. Una Dinamarca que al mundial siguiente ya era una gran Dinamarca. Sí. O sea, estaban haciendo esa buena generación de Dinamarca. La dinamita roja. le decía La dinamita roja. a la selección de Dinamarca. República Checa, Bulgaria, Armenia y Malta. Un grupo más que accesible, pero por ahí complicado. Si lo vemos así, comparamos tú a tú, yo diría que es un grupo más complicado que el que tiene Italia ahorita. Claro, Es así, claro. Es así. Dinamarca casi siempre juega mundiales. Por lo general. Sí, por lo general, ¿sabes? Lo Entonces, importante es que, bueno, también estamos hablando de otra generación. Mundial 2014, estaba Andrea Pirlo todavía, Giorgio Chiellini, Barzagli, Claro, era Bonucci, la Buffon, selección, la generación dorada de ese Mario Alemania 2006. Mario Balotelli, Casano se llegó a ganar la convocatoria, Di Natale también, Fabio Quagliarella. Quagliarella también, Estaba un tal Alessio Cerci. Alessio Cerci llegó a jugar el Mundial de 2014. Mira la cara. el 2014. El 2014, bueno, estamos hablando del 2014. Ah, Estamos hablando de Ah, la por eso, porque en el 2014 no estaba entonces Quagliarella, ¿no? Quagliarella ya no estaba. Sí. No, exacto. Bueno, En las eliminatorias. en las eliminatorias a lo mejor Claro. sí. Pero Después en el Mundial sabemos que la lista fue, sí, ¿verdad? Candreva, ahí hay un montón, Sí. un montón de jugadores. Mundial 2018, la primera gran desgracia de Italia, una fase de grupos más complicada. ¿Por qué le tocó una eliminatoria tan complicada a Italia? Porque estaba mal en el ranking FIFA. Sí. Y compartió el grupo con España, que terminó quedando primera de grupo. Que le pegó un baile a Italia. Por favor, que el señor En- Félix en uno de Ayuela los partidos. o Gianluca Rocchi, esperemos que no se vaya a mosquear con el comentario, pero Ese sí, la selección española le pegó un baile descomunal a Italia en el Vicente Calderón. Eso sí fue un baile. El que no fue un baile, que siempre lo digo y por eso hay que hacer la aclaratoria, porque este señor, como dice, cada episodio, Gustavo Silva, a este señor le gusta vender humo. No. Lo que no fue un baile fue el partido de semifinales de la Euro 2020. Ese Vaya a buscar partido- la estadística. Angelo, de hecho lo decíamos, lo hablamos invitamos a la ayer. audiencia que busque las estadísticas y nos diga No si eso busquen fue las baile o no. estadísticas, Ah, búsquense el resumen del partido no y díganos busquen las si estadísticas. fue un Les baile voy a- Yo o se no. las envío, las Les estadísticas. voy a, tranquilo. les voy a dar Eso es esta todo. bombita. Ayer en el grupo de Ogol mío hablábamos de eso, que Angelo llega a los episodios con 5 camisas. Porque él es más pastelero que 3 pasteleros, ya sabemos que. Y polémico, entonces él tiene una camisa, él tenía ahorita la de Italia, se la quita y ahora es español. No, pero Sin es que, pegar al micrófono. es que el señor siempre, Gustavo, está disociado completamente. No, disociados no. son los que traen No, 5 camisetas. Definitivamente, el hombre piensa que cuando uno habla también, ¿sabes? En contra del equipo el que te gusta y tal, entonces eres pastelero. No puede ser así. Bueno, pero hay que decir algo. Hay cierta sintonía del señor Chambotti con Luis Enrique. Bueno, cuando pero habla una de la cosa- selección también, como que de la selección española le brillan los ojos. En Entonces, esa época, por ahí hay algo, No, no, por ahí en hay esa algo. época el entrenador de la selección española era Vicente del Bosque todavía. sí, claro. Bueno, No sé. pero volviendo. A ver. Italia para esas eliminatorias, sí. Baile el partido de vuelta. El partido de ida no había terminado en empate. España se quedó primera en ese grupo con 28 puntos. Italia fue segunda con 23. Le tocó jugar el repechaje. Con Quedó Suecia. quedó por encima de Albania, Israel, ese Israel que bueno, ahí podemos ver los Sí, antecedentes. sí, ahí Ni jugaban- siquiera de tercero quedó en ese grupo. Sí, no, ahí jugaban las FDI. Macedonia del Norte y Liechtenstein. Esos fueron las selecciones. Y después perdió el repechaje con Suecia. Sí. Ese repechaje, bueno. Una noche Ojo, también para a el ver, un repechaje con Suecia complicado. No, pero una complicado. noche- No, a ver, o una sea, que te noche- toque un repechaje con Ya va, Suecia el gol- complicado. Una el gol noche de para el Suecia. olvido en San Siro fue. Sí, sí. el partido de vuelta, pero el partido de partido de ida vuelta. que había terminado 1-0 fue un gol muy fortuito. O sea, fue un remate de lejos que se desvió Sí. y ya. Definitivamente. Y después el gran problema de Italia fue Que no metía goles. no metía Ciro Immobile desaparecido. El Gran Ciro- goleador con la Lazio. Siempre pero con cuando, la selección cuando se ponía la malilla de la Le selección. pesaban esas 4 no, estrellas, le sí. pesaba. Italia Sí, sí. sí atacó ese partido de vuelta contra Suecia. Fue una locura que terminara 0-0. Sí, O sea, de verdad completamente. Italia era para que ganara
por lo menos 1 o 2-0. No, bueno, a ver, Para haber llevar las cosas empatado a la el larga. partido y Exacto. forzar la prórroga y así. Sí, pero bueno, no pasó porque también Gianpiero Ventura, ¿quién se le ocurre poner a ese señor en el banquillo? Era ¿no? era la última oportunidad de poder ver a Gianluigi Buffon como el único jugador en la historia en disputar 6 mundiales. Sí. Porque hubiese llegado al Rusia 2018 con 6 mundiales. Pero Sí. bueno. Pero bueno, no pasó. Y bueno, pensábamos que para el Mundial de 2022 Italia ya se iba a quitar esa mala se iba a suerte, quitar ¿no? esa mala suerte, venía como campeón de la Eurocopa. Y Que bueno, Gustavo Silva hoy tiene una franelita negra que, mira, no sé si le traiga muy buena suerte a la selección italiana, sobre todo. Pues estás de luto. No, al contrario, no. Un colorcito que por ahí pudiera presagiar lo que viene, pero bueno. Dios permite que no, ¿no? Bueno, este señor, mira, ahí está Naudi también, dice, este señor sí es pesimista. Pero Fatalista, dale. fatalista Seguimos, desde seguimos. chiquitito. No, puede ser. No, Bueno, no. seguimos con eso. ¿Qué íbamos a decir? Que después, la gran obra maestra de Roberto Mancini no fue haber ganado la Eurocopa. La gran obra maestra de Roberto Mancini fue haber quedado eliminada del Mundial de Qatar 2022. ¿Y por qué digo que fue la gran obra maestra? Porque incluso cuando Italia se supo que tenía que jugar el repechaje de ese Mundial, Roberto Mancini tuvo la osadía de decir: Italia va a estar en el próximo Mundial y cuidado si no gana. A ver, Vamos a estar humo, seguros a ver, en la Félix, final del Félix, Mundial. Félix, Félix. Roberto Humo, Mancini, eres un vendehumo No. a lo Angelo Chambotti. No. A ver, Eso a ver, es así, a ver, eso a es ver. correcto. Yo ahí, a ver, difiero un poco, muchachos. Yo creo que ahí Roberto Mancini con ese mensaje también transmitió confianza a sus jugadores. No, pero Y ¿qué te porque- pasa? y porque ¿Por qué? venían de No, ser no, campeones Tú no de hablas. Europa. No, Mira, no, tú Ángelo. ¿Ves? Ahí sí Mira, vemos esa yo actitud. te voy a decir algo. A ver, Pero de repente El- es un tono distinto. la Es un tono selección distinto. italiana, tiene mira, que la jugar selección dos italiana partidos. sí es Claro. cierto, la selección italiana sí es cierto que venía de quedar campeón en la Eurocopa 2020. 21. Exacto, que por la pandemia se Métete la jugó en partida. el 2021. Métete la partida. Ponte Pero los a guayos, ver, ponte los guayos. a ver. Tú tienes que jugar las eliminatorias, papá. Tú tienes que jugar las eliminatorias. Tú puedes ser el campeón de la última Eurocopa, pero tienes que jugar las eliminatorias y quedar invitado al próximo mundial ganado por ti. No que tú eres... ¿Quién eres tú? Sí, no, y a ver, Pero es que nadie está diciendo que ibas a ir invitado, Gustavo. Clasificado. Bueno, precisamente. Bueno. Italia, bueno, No, pero hizo el esfuerzo no, ya, por- no. Y las declaraciones de Roberto Mancini. eso fue en la previa del partido contra Macedonia. ¿Cuál es el gran problema? Yo las entiendo. Esto ya lo hablamos en Sí, el otro hablar episodio. antes de los... Sí, es complicado. O sea, Hay que ser más mesurado. no digas, primero no digas que vas a estar en el Mundial si no sabes que vas a estar. Y además, si Italia clasificaba, vencía a Macedonia, tenía que jugar un partido con Bueno, Portugal. Félix, con Félix. Portugal. Pero es que Entonces- ahí están esas dos caras de la moneda. Si te sale muy bien, después esas declaraciones iban a estar enmarcadas seguramente. Pero que, escúchame. En la... Mira, venías ¿Sabes? de no clasificar al Mundial de la Bueno, peor mira, desgracia de la historia de la a ver, selección. Pero a ver, o sea, Ya, si le ganaste una Eurocopa a Inglaterra en casa. Sí. ¿Quién es Macedonia del Norte para eliminarte? Porque si ellos le hubiesen ganado a Macedonia y los elimina Portugal, bueno, ok, está bien. Eso es otra cosa. Pero ¿quién es Macedonia del Claro, Norte? comprendo. Por eso, precisamente, el tema que declaraba Roberto Mancini, ¿no? O sea, a ver, la veo más como una declaración de llevarle confianza a los jugadores y al pueblo italiano de tranquilos, Italia va a estar en el Mundial. Bueno, para brindar esa confianza y esa seguridad. ¿no? Hablo antes de tiempo, Pero- esa es la realidad. Esa es la realidad. Solo para redondear aquí esta participación de Italia en las eliminatorias para el Mundial de 2022, quedó de segunda en el grupo con 16 puntos en 8 partidos, por detrás de Suiza. Una Suiza también Suiza a la que- que se le pudo haber ganado en los dos partidos. de Italia, y sobre todo en el partido de vuelta, Italia tuvo un penal al último hecho. minuto. Para siempre lo ganarlo, decimos. el partido. Para ganar el y partido. evitar el repechaje. No solo evitar el repechaje, clasificar directamente. Bueno, sí, Evitar el repechaje, claro. o clasificar al Mundial y mandar a Suiza al repechaje. ¿Qué pasó? Que Jorginho como que se le olvidó, no sé, es que esa generación tampoco salió muy buena para los momentos importantes, aparentemente. Lo vemos con Ciro Immobile y lo vemos con Jorginho, que bueno, Pero en la mandó Eurocopa, el pero en la el penal. Eurocopa metió sus penales. Entonces, No, una cosa y que en no- el Chelsea Bueno, era el cobrador metió especialista. uno de los A ver, dos. Sí. Es raro porque Que no se en entiende. el Chelsea él cobraba penales, era el especialista y no los pelaba. Bueno. No los pelaba, o sea. Habló San... No, bueno, disculpa. Habló San Chelsea. Disculpa. San Stamford Bridge. Italia quedó de segunda en esas eliminatorias, por delante de Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania. Ahorita vámonos
de una vez Con la lista, ¿no? con la lista de preconvocados, posibles convocados de la selección italiana. Esta lista la sacamos de la Gazzetta dello Sport, uno de los grandes medios italianos. Ya los entrenadores ahorita antes de cada fecha tienen que hacer una prelista, una lista larguísima, larguísima, pero la lista oficial de convocados de Italia se va a conocer el viernes 30 de mayo, un día antes de la final de la Champions League. Así es. Dentro de esos preconvocados, bueno, podemos revisar rápidamente aquí, si me ayudan a leer a los porteros. Creo que no hay... No hay mayor novedad en los porteros. No hay mayor novedad. Tenemos a Donnarumma, vicario, campeón de la Europa League. Y Alex Meret, vicario campeón de la Europa League. Importante porque el Tottenham sí tiene portero, no como el Manchester United. Bueno, pero Félix, de verdad, siempre... Pero vean Pero el es gol, verdad, vean es el verdad. gol. Pero Bueno, vean, es verdad, o sea, es verdad. Onana se lanza una macana semanal. No importa, muchachos. Onana se lanza Miren una que macana semanal. jugador Y entonces aquí nos enfocado, metemos es con Y Donnarumma yo, porque y no sabe yo, jugar con y los pies. disculpen por lo que voy a No, decir. nos metemos. Se mete el Se señor mete Gustavo con Gil. Donnarumma, pero de yo, Onana no. yo disculpen por lo que voy a decir, pero hay que hablar claro. Señores, jugador de fútbol que firme para el Manchester United se pudre. Bueno, pero eso no es el Así de contexto fácil y de Estados sencillo. Unidos. Eso no. Métase en la partida. Que sí, Métese en la partida. Háblame de la temporada de G en la Fiorentina. No, vamos Pero ¿qué vamos tiene a que cortarle ver? el micrófono. Ah, Vamos a ¿qué cortarle el tiene que ver el micrófono. United Vamos, en este debate? vamos a no En salir. este- Vamos, sí, era Por un comentario favor. nada más. Era un comentario. Vámonos con la lista de defensas, que es la zona favorita de Angelo Chambotti. Claro. Ya sabemos que no le gustan los goles. Sí, pero no tan Es verdad, abultados. es verdad. Los resultados están abultados, de verdad que no me agradan tanto. Él es fanático de los defensas. Giovanni Di Lorenzo, Federico Gatti, Alessandro Bastoni, Alessandro Bongiorno y Ricardo Calafiori. Van seguro. Ya decíamos que por ahí Ricardo Calafiori todavía sigue recuperándose de esa última lesión que tuvo en Arsenal, Ujú. que no le permitió de hecho estar en esa eliminatoria contra el Real Madrid. Pero bueno, que pueda estar nuevamente recuperado 100% sería realmente una grandísima noticia para Spalletti. Si me preguntan a mí, Federico Gatti está además en esta lista porque la segunda vuelta de la temporada de él, nosotros que lo pusimos en el 11 ideal de la Serie A, por lo menos lo que iba a mitad de temporada, más o menos en febrero, Sí. Federico Gatti no está para jugar con la selección ahorita. No, y muy pocos jugadores de la Juve lo están. De hecho pudiera estar allí Félix, Francesco Acerbi, hay que decirlo. Sí, Francesco Acerbi pudiera estar allí en lugar de Federico Gatti o inclusive... Puede entrar. Sí, Puede entrar. o inclusive el mismísimo Pietro Comuzzo, que también ha tenido un año muy bueno, muy positivo con la Fiorentina, de hecho renovó, así que bueno. Y bueno, y Matteo Gabbia también está en la lista de esos candidatos para la saga. Así es. De Acerbi hay que decir, no juega con la selección desde noviembre de 2023. Fue excluido por Luciano Spalletti después de ese encontronazo y Con ese, Juan Jesús, ¿no? ese evento racista que vimos en la edición anterior de la Serie A con Juan Jesús, partido entre Inter y Napoli en el Giuseppe Sí. Meazza. Se dijeron unas cosas que quedaron grabadas en cámara. Se ve lo que le dice Francesco Acerbi a Juan Jesús. No hay sanción para Acerbi, no lo expulsaron pero por tranquilo, insulto Félix. y no hubo sanciones posteriores. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor es por el escudo que Tranquilo, tenía. Félix. No, tranquilo, Hay que vamos respirar a profundo. justificar el racismo No, ahorita no, entonces. pero no importa. no. Seguimos aquí metidos en Bueno. lo que tenemos que estar. Estamos haciendo la lista, pero con calma y Acerbi- tranquilidad. no, muchachos. pero es que Acerbi Recuerden Se pone hostil la Acerbi- cosa. Sí, se pone hostil. Recuerden que aquí estamos todos remándose en la misma dirección en No. pro de que la Bueno, selección italiana vaya al ese mundial. discurso no vale con un tipo que no te hace Bueno, vestuario como pero Acerbi. Porque tranquilo, Félix. ¿cómo se va a llevar a Acerbi con Udogi, con Moisekean? ¿Ah? O con- Porque eso Bueno, es verdad, hay un a tema ver, racial. a ver, Hay un tema racial de Acerbi. Como decía Ángelo. Y como por eso decía- es que no lo Como decía convocan. Ángelo, mira, también puede entrar Pietro Comuzzo, Claro. Mateo Gabbia. No, bueno. O pueden dejar al mismísimo Federico Claro, Gatti. Acerbi claro. es que ya a Acerbi le están haciendo mucha prensa en Italia por Por el gol que le hizo al Barcelona. Barcelona Sí, sí, sí. y Pero tal. bueno, Bueno, está bien. seguimos con los carrileros, Está muchachos. Tenemos a Andrea Cambiaso, Matteo Politano, Federico Di Marco y Destiny Udogi. Matteo Politano lo contamos, o bueno, sale como carrilero aquí en esta lista, porque recordemos que con Luciano Spalletti ya los extremos no son protagonistas, sino Sí. los carrileros. Por los Tipos de por la formación, pues. Por la formación. Sí, sí. Entonces allí Matteo Politano pudiera ser un carrilero, una opción muy válida para Spalletti. Ya le decíamos, le gustan los carrileros amplios. A Estos mí- cuatro nombres A acá. mí me faltan dos. A mí me faltan dos que no los veo ahí. Ruggeri. Los del importante, Atalanta. Y Raúl Belanova. Ojo, esto es una prelista. a lo Belanova seguramente pueda estar. Matteo Ruggeri, no sé si por lo menos en este momento tenga cabida en la selección, tomando en cuenta a Di Marco y a Udogi, que son los titulares por eso. Pero Di Marco no ha estado muy bien en esta segunda parte de la temporada. Sí. Por ahí carga quizás una lesión que no ha sido bien tratada.
Entonces podría Sí, haber un espacio, ¿no? cambio, claro. Pero entonces son las opciones. Y en el medio campo, por supuesto, Gustavo, tenemos nombres importantísimos. Sí, en el mediocampo tenemos Uno de tus al jugadores jugador que favoritos. más le gusta a Ángelo Alfredo, Samuel Ricci. Hemos hablado de Samuel Ricci. Pueden revisar el episodio sobre las jóvenes promesas del fútbol italiano. Las jóvenes promesas italianas del calcio. Así Véanlo porque ese día Ángelo mostró el pecho y tiene un tatuaje de Samuel Ricci. Véanlo, se lo recomiendo. Y en la espalda tengo otro de Sandro Tonali. Ah, bueno. Nicolo Rovella, Sandro Tonali, Sí, señor. No puede faltar. Nicolo Varela y Davide Fratese, que es el revulsivo, el cambio que tiene más goles. Davide Fratesi, goles no va a marcar. Goles sí va a marcar, pero no va a ser titular jamás. Pero a ver, creo que también el mediocampo bastante cantado, muchachos, Sí. acertado allí. No sí, hay, no, es, no hay es- mucho que es donde hay cambiar. menos dudas. Y quizás podría Sí. entrar uno entre Cesare Casadei, jugador favorito de Gustavo Silva, Rolando Mandrágora, que ha tenido tremenda temporada, muchos goles con la Fiorentina, y Nicolò Pisilli de la Roma. Uno de esos tres podría entrar también en la En convocatoria. la convocatoria, así es. Eso es importante para Y el en lo- mediocampo, aunque ya sabemos que probablemente va a estar Tonali con Varela y el 5 va a ser o Ricci o Rovella. Sí, de ahí no debería salir no debería haber muchas variantes en ese sentido, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos los delanteros, ¿no? Así es, los delanteros, bueno, realmente creo que también una zona bastante cantada actualmente en la lista por la cantidad de goles. Tenemos a Matías Acañi, muchachos. 8 goles y 6 asistencias en Sí. esta Serie A. Matías Acañi ha sido uno de los grandes protagonistas de la Lazio Sí. en general. El mejor jugador, prácticamente El- en la frente ofensivo, ¿no? Sí, junto con Tati Castellano. Tati Castellano, correcto. Castellano, que también. Ya como Perdón, y Pedro. Y Pedro, claro, por favor. Pedrito. Pedro P. Sí. Ya como raspador y también figura en la lista, muchachos, Daniel Maldini, Mateo Retegui como el capocannoniere de la Serie A. En este 25 goles y 7 asistencias con el Monstruo, Atalanta monstruo. en Serie A. Si contamos los goles que tiene en Europa, bueno, hay muchísimos más. Realmente se convirtió, de hecho, en el jugador del Atalanta con más goles en una temporada. Ya pasó la historia del cuadro. Y es su de primera, la era. y es importante, Sí, es señor. su primera temporada. Sí. Moise Kean, que también ha tenido su mejor año en Italia como delantero. Realmente. Luego de un año de sequía en la Juventus. Es Sí, Y impresionante. partidazos que se lanzó contra Alemania en la Nations League. Vuelvo y repito, muchos descubriendo a Moise Kean hoy. Ya en lo particular lo habíamos descubierto desde muchísimo antes, muchachos, de que estaba cedido en el Hellas Verona. Sí. Sobre todo cuando después también se fue a la Juventus, va cedido al Paris Saint-Germain. Al PSG también, Un Paris claro. Saint-Germain donde también la rompió pese a ser delantero suplente. Sí. Y plagado de figuras de ese equipo. Bueno, Moise Kean siempre figurando. Un delantero que me encanta, como siempre. Moise Kean es el segundo máximo goleador de la liga italiana. Tenemos al capo canoniere de la Serie A, Sí. que es Retegui, y a Moise Kean, Bueno, y Moise que Kean es también. el segundo máximo Y goleador. también figura, muchachos, en ese partido. Bueno, figura. Bueno, claro, a medio ahí lo porque- pueden ver. Sí, claro. sí, Pero fue figura- un partidazo, o sea, no es un En el partidazo. de Nations League Cabe de destacar. Italia contra Alemania. La Claro, vuelta, claro. la vuelta. Sí, sí, la vuelta, ¿no? Sí. Y por supuesto, Lorenzo Lucca, que también ha tenido una temporada extraordinaria con el Udinese. Sí, es un tanque, pues. Un es bomber, ¿no? Un Un ariete. nueve, Sí, un 9, un sí, 9. Sí, lo que hay es gigante, más de 2 metros, y lo que hace es cabecear, bajar balones y hacer goles. Recuerda un poco a lo que era en su momento, muchachos, Vincenzo Giaquinta. Sí, Lo también. recordarán, Inclusive Luca Toni. Inclusive Incluso Luca puede ser un Toni poquito también. Luca Toni. Pero Luca Toni tenía muchísimo más gol. Sí, tenía. Sí, tenía no, muchos, claro, pero no es comparable. Luca pero- Toni tenía más movilidad. Vamos a ver. Bueno, así vamos como a ver que si- mucha movilidad. Bueno, que le recuerden al señor Gustavo Silva. quien Así fue- como que mucha movilidad, que le- no, porque bueno, bastante fue- lento que Que era. le recuerden quién fue Bota de Oro. Bota de precisamente. oro en su momento. Pero yo- Con la a ver, Fiorentina. campeón del mundo. No, yo Se no te acabó digo el nada. debate, Yo muchachos. no te digo nada, No, pero no. así como muy, Con Gustavo muy Silva. rápido y muy movible, Luca Toni No digo era rápido. lento Repito. y metía goles. Vayan para atrás y vean si Ah, dijo nunca dije rápido. rápido. Yo creo que no dijo rápido. Pero VAR. dijo móvil. Sí, vamos, ahí podemos ver el bar. Pero- bueno, de Este esta- señor está disociando hoy. No, Hay que mutear el Don micrófono. Polémica, por favor. bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero hay que hacer el comentario especial. Spalletti. Orsolini, ¿para cuándo en la selección? Sí, Ya la lo neta. preguntó este señor, lo venimos pidiendo toda la temporada. 14 goles y 4 asistencias en Serie A con el Bologna. Con el Bologna. O sea, lo de Ricardo Orsolini es para ponerse de pie. Se tiene que ganar el llamado a la selección. El gran problema, creo yo, es que Orsolini es un extremo nato. Extremo derecho,
zurdo que Y va hacia adentro y, no le está pega. jugando Spalletti. Mira, Spalletti en estos extremos. momentos no necesita extremo. Luciano, segundos Luciano, te delanteros. voy a Sí. dar otro mensaje. Agarra, métete en YouTube y pon el partido Boloña-Inter en el Meazza, la tijera que hace Orsolini, el partido queda 1-0. Velo, velo a ver. Creo Velo a que ver. fue en el Renato Dallara. ese Fue en el partido. Renato claro. Dallara. Pero bueno, creo que también tienes que revisar el video tú. Gustavo Un poquito. Silva disociando, bueno, lo No. repito, en cuarta oportunidad. A ver, disociando no. ¿Cuánto quedó el partido? Bueno, ganaron con gol Con de gol de Orsolini, Orsolini. y ese gol le permitió al Napoli ponerse de Gustavo primero. Silva, en nueva Bueno, la liga. no, Muchachos, fuera de la Es que, partida. ajá. muchachos, Federico Chiesa, lo último, una palabra para el señor Chiesa. ¿Por qué Federico Chiesa no está Pero por es lo que menos considerado? Pero bueno, calma. Campeón Calma, que de la falta, Premier. falta mucho. Yo creo que no lo van a convocar. Federico Chiesa se tiene que regresar nuevamente a la Serie A y definitivamente... Sí, eso volver es lo a tomar primero que tiene que titularidad. hacer. Una vez que Federico Chiesa retorne a la Serie A y vuelva a recuperar minutos, no lo quita nadie como segundo delantero de la selección, muchachos. Ténganlo por seguro. No, 100%. Ya lo hablé con Anótalo. Luciano Ya Spalletti. lo hablaste. Y lo hablaste con Fede Ya lo también. Anótenlo, conversamos y eso anótenlo. está listo. Anótenlo. Tranquilos. Mira, Y lo Ángelo otro que- Ángelo más importante que Fabrizio Romano. ¿Estás viendo, no? Está Y lo- soltando factos. Lo otro que les puedo también asegurar, de verdad me voy a tratar de comprometer con eso con la audiencia, es que para el próximo episodio Gustavo Silva no diga tantas locuras. Ya hablé con Naudi también, ya hablé con Naudi. El próximo episodio, Ángelo tiene micrófono de plástico, por si Bueno. acaso. Ya, como ven, ya esto se fue por otro lado, Pero ya no estamos ni siquiera informando, estamos diciendo cualquier cosa. Pero muchachos, sí. muchachos, importante. Mañana sale el episodio de Diego Armando Maradona en el Napoli. Tienen que correr a verlo. Es Porque una es una locura, joya de sí. episodio y así van a ser todos los episodios especiales que van a estar disponibles en el Patreon. Tenemos ahí, de hecho, en ese episodio para la audiencia unas sorpresas increíbles. Sí, de hay verdad. invitados especiales. Sí, hay invitados entrevistas especiales. de invitados especiales. Bueno, tenemos ya que cerrar el En programa. conclusión, ¿estaremos en el Mundial o no? Yo espero ver a Italia en el próximo Mundial y lo exigimos, lo exigimos. Italia tiene que estar en el próximo Mundial. Si ya no va para el próximo Mundial, olvídense que de esas 4 estrellas ya no Una tienen ningún valor. una pequeña predicción sobre los resultados. Gustavo, Noruega, ¿cuánto se le gana? Se le gana 3-1. Félix. 2-0. Sí, coincido con Félix. Me voy a ir con un 2-0 de visitante y a Moldavia 4-1. 5-0. Bueno, yo me voy a ir con un 3-0. Un 3-0. 3-0, 2-0 a Noruega, 3-0 a Moldavia. Pero bueno, Esas son las predicciones. Le damos las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar el podcast. Naudi García. ¿Cuánto quedan los partidos, Naudi? Contra Noruega, 2-0 para Italia. 2-0 para Italia. Y contra Moldavia, 3-1. 3-1, esa es la predicción de Naudi García. Muchachos, No. los esperamos en el próximo episodio del Así podcast de O Gol Mío. no más Gustavo.